Hay pasajes de la Biblia que se leyeron en silencio y luego se archivaron, como si pudieran olvidarse. Extractos tan inquietantes, tan cercanos a la realidad humana en ruinas, que fueron censurados en naciones enteras. Pero ¿por qué ocultar lo que Dios ha decidido registrar eternamente en su palabra? ¿Alguna vez te has preguntado qué le sucede a una sociedad cuando la gente ya no escucha la voz de Dios? ¿Cuándo nadie más se levanta para proteger a los inocentes? Cuando incluso los religiosos se cruzan de brazos ante la injusticia. El relato que está por revelarse no es un cuento, es una herida abierta en las Escrituras. Una mujer anónima, un pueblo sin dirección. Una noche gritó pidiendo justicia y no fue escuchada. No fue el mundo pagano el que generó esta tragedia. Eran un pueblo elegido pero perdido. Una comunidad que utilizó la fe como fachada mientras su alma se pudría. Si tienes el coraje de quedarte hasta el final, descubrirás por qué esta historia ha sido silenciada y por qué necesita ser escuchada ahora. Dios todavía habla a través de lo que ha sido rechazado, y quien escucha hasta el final no sale ileso, sale transformado. En la oscuridad de las civilizaciones antiguas, cuando las ciudades se basaban en pactos frágiles y la justicia dependía de la conciencia de los hombres comunes, algunas historias se perdían en las sombras porque eran demasiado incómodas para recordarlas. Otros sobrevivieron pero fueron silenciados no por falta de impacto, sino por exceso. Hay un relato antiguo que sobrevivió en las páginas de un libro sagrado, pero durante siglos permaneció enterrado bajo capas de malestar. Pocos lo mencionan en voz alta. Son menos aún los que se atreven a contarlo como realmente sucedió. ¿Cuál fue la historia bíblica que algunos países optaron por censurar? ¿El que fue deliberadamente ignorado por las comunidades religiosas, omitido en las escuelas dominicales y suprimido en las adaptaciones cinematográficas? La respuesta está en el libro de Jueces, entre los capítulos que rara vez reciben atención pública. La sección que va del capítulo 19 al 21. Lo que allí sucede no es una parábola ni una exageración alegórica. Es un retrato crudo de una sociedad desgobernada, moralmente en ruinas e inmersa en decisiones que cruzan cualquier línea de racionalidad. No se trata solo de violencia, aunque está presente. No se trata solo de corrupción espiritual, aunque esto es evidente. Se trata de lo que sucede cuando el sentido de comunidad se rompe, cuando el pacto social se fragmenta, hasta el punto en que el individuo, sin mayor autoridad para responder, comienza a definir el bien y el mal según sus propios intereses. Es un espejo de lo que sucede cuando la ética da paso al instinto de supervivencia, cuando los vínculos humanos se vuelven desechables. En ese periodo de la historia de Israel, el pueblo vivía sin unidad política. No había un liderazgo central, ningún rey, ningún juez activo que fuera respetado por todos. Las tribus actuaban de forma autónoma y a menudo en competencia entre sí. Esto creó un ambiente de tensión permanente, donde las alianzas frágiles reemplazaron a la justicia y la religión se utilizó más como justificación que como guía moral. Este es el telón de fondo en el que se desarrolla la historia del levita y su concubina. Pero lo que realmente lo hace inquietante no es solo el crimen descrito, sino la forma en que todos los que están a su alrededor reaccionan o no reaccionan. La historia no comienza con la guerra ni con la traición. Comienza con una relación inestable de dominación silenciosa. Un religioso, identificado como levita, toma a una mujer de Belén como concubina. El texto no nos dice su nombre. Su identidad es borrada desde el principio, reducida al papel de propiedad secundaria. Hay una sutil distancia en la forma en que se la presenta, como si su historia fuera un apéndice de la trayectoria de otra persona. Pero es su destino el que transforma el resto de los acontecimientos en un acontecimiento trágico y simbólico. Después de un tiempo, esta mujer sale de la casa del levita y regresa a la casa de su padre. No se aclara con precisión el motivo, pero la versión dominante es que ella le fue infiel. Sin embargo, esta afirmación no se ve confirmada por ninguna acción concreta en el texto. ¿Podría haber sido un escape del maltrato? ¿Un intento de libertad?
La ambigüedad persiste, pero el levita se dirige hacia ella con el objetivo de la reconciliación. No va solo. Lleva consigo un sirviente y algunas provisiones, como si se preparara para un viaje calculado pero pausado. Es un viaje que atraviesa regiones divididas, con ciudades que ya no reconocen la autoridad común y cuya hospitalidad ya no es una obligación sagrada. A la vuelta, el grupo decide no pasar la noche en ciudades extranjeras. El levita insiste en que la seguridad depende de encontrar refugio entre los suyos, ignorando que los mayores peligros ya no vienen del exterior. En Gabaa, ciudad perteneciente a la tribu de Benjamín, el grupo no es bienvenido por nadie, algo inusual en una cultura donde la hospitalidad era más que una virtud, era un imperativo moral. Solo al caer la noche, un anciano, también desconocido, ofrece su hogar. Ellos aceptan. Después, lo que se desarrolle no podrá suavizarse. Es la ruptura definitiva de la empatía colectiva. Los vecinos denuncian al visitante por abuso sexual. El anfitrión se niega y, en cambio, propone una alternativa nefasta: entregar a su hija y a la concubina del levita a la mafia. El levita consiente. Ninguno de los presentes intenta resistirse a la propuesta. La mujer es arrojada afuera y violada hasta el amanecer. Al regresar, cae en la puerta de la casa. El levita la encuentra acostada, inconsciente, y la sigue a lomos del animal hasta su destino final. Nada en esta narrativa es convencional. Ninguna decisión tomada por los personajes puede racionalizarse dentro de estándares éticos estables. Y eso es precisamente lo que lo hace tan relevante. Detrás de la brutalidad explícita hay una red de omisiones, silencios, normas sociales distorsionadas y valores intercambiados que resuenan, de manera inquietante, en sociedades que han perdido su base moral. Incluso hoy en día, este tipo de dinámica se repite de maneras menos explícitas, pero igualmente destructivas. Es esta deconstrucción del orden social la que nos permite comenzar a comprender lo que realmente estaba en juego en ese momento. No era solo la vida de una mujer, fue el colapso de todo un sistema que se suponía debía protegerla. La tragedia individual reveló la podredumbre colectiva, y es a partir de esta observación que avanzamos hacia los pilares centrales de esta historia olvidada, o tal vez deliberadamente ignorada. La historia contada hasta ahora no se desarrolla por casualidad. Surge de un periodo específico de la historia de Israel que para muchos estudiosos estuvo marcado por el abandono sistemático de cualquier estructura sólida de gobierno, justicia y cohesión espiritual. Este intervalo se conoce como el tiempo de los jueces, una fase que se extendió aproximadamente desde el siglo XII al siglo XI a.C. C. Entre la conquista de Canaán y la coronación del primer rey de Israel, Saúl. Era una época en la que el pueblo hebreo ya se había establecido en la tierra prometida, pero aún no contaba con un liderazgo unificado capaz de garantizar la estabilidad. La frase que se repite a modo de estribillo en el libro de Jueces, "En aquellos días no había rey en Israel", no es solo un comentario político, representa una queja estructural. La ausencia de un rey, en este caso, no se refiere solo a la falta de un trono, sino a la falta de orden. Significa que no existía una autoridad central para guiar las decisiones, juzgar los conflictos o garantizar la aplicación de las leyes. Cada tribu actuó por su cuenta. La religión se había fragmentado y, en ocasiones, corrupta. Los sacerdotes, como el levita de la historia, no solo dejaron de guiar moralmente al pueblo, sino que también comenzaron a integrar los desvíos. Este colapso de la autoridad civil y espiritual ha dado paso a un comportamiento que, a primera vista, parece irracional. Pero, en realidad, es un retrato de una sociedad donde las consecuencias ya no son suficientes para detener acciones destructivas. Cuando no existe una instancia clara de responsabilidad, el ser humano tiende a justificar sus actitudes en función de lo que le conviene. La regla se vuelve individual. El texto bíblico registra que cada uno hacía lo que bien le parecía, frase que, lejos de sugerir libertad, resalta el caos.
Este escenario no es exclusivo de la antigüedad. La historia mundial está llena de momentos en los que la ausencia de instituciones funcionales condujo a la degeneración moral y al sufrimiento colectivo. Después del colapso del Imperio Romano Occidental, por ejemplo, Europa se sumergió en un período conocido como la Edad Media, donde los conflictos entre feudos, la inestabilidad política y la fragilidad de las leyes hicieron de la vida cotidiana una lucha constante por la seguridad y la supervivencia. De manera similar, durante el genocidio de Ruanda, en 1994, la destrucción de la estructura gubernamental y el colapso de los canales oficiales de justicia allanaron el camino para crímenes masivos cometidos por vecinos contra vecinos. Volviendo al contexto bíblico, los capítulos finales del libro de Jueces no son una excepción aislada. Representan la culminación de un ciclo que se repite a lo largo de la obra. La gente se desvía de los principios morales, profundiza en prácticas destructivas, sufre las consecuencias, clama por ayuda, y luego Dios envía un juez para restablecer el orden, solo para que todo se repita nuevamente. Este ciclo se intensifica hasta llegar al punto extremo representado por la tragedia de Gibeá. En ausencia de frenos sociales, normas culturales y referencias espirituales que actúen como guías, actitudes antes impensables se vuelven comunes. La negativa de los habitantes de Gabaa a ofrecer refugio a los viajeros es ya un signo de una ruptura grave. La hospitalidad en aquella época no era solo un acto de cortesía, era un principio que organizaba la vida colectiva. Negar refugio significaba no reconocer al otro como digno de protección, un fracaso moral que revela la ruptura del pacto comunitario. Este tipo de degeneración social suele producirse de forma lenta, casi imperceptible. No comienza con crímenes atroces, sino con pequeños permisos que se van acumulando. Tolerancia a la corrupción, desprecio por los vulnerables, normalización de la indiferencia. Con el tiempo, estas desviaciones dejan de parecer excepciones y pasan a formar parte de la vida cotidiana. Cuando no hay consecuencias claras, ni parámetros consistentes de lo bueno y lo malo, la decadencia moral se vuelve casi inevitable. En el caso de la historia del levita, la decisión de entregar a la concubina a la multitud no provocó reacción por parte de los demás personajes. No se alzó ninguna voz para detenerlo. La omisión fue generalizada. Este silencio colectivo es una indicación de que el mal había dejado de nacer. La indiferencia ante la violencia es una de las señales más claras de que una comunidad ha perdido el sentido de la justicia. Y una vez que esto se afianza, las tragedias dejan de ser accidentes y se convierten en síntomas de algo mucho más grande. La ciudad de Gibeá, perteneciente a la tribu de Benjamín, no era extranjera. Él era parte del propio pueblo de Israel. Esto disipa la idea de que la amenaza viniera del exterior. El peligro era interno, arraigado y alimentado por una estructura que ya no ofrecía resistencia al mal. Cuando no hay instituciones confiables ni un liderazgo comprometido, el mal prospera. Cuando los líderes religiosos se preocupan más por sus propios intereses que por el bien colectivo, la fe deja de ser una forma de vida y se convierte en un escudo contra la injusticia. La ausencia de una figura real no se limita a la monarquía. Es una ausencia de responsabilidad. Es la incapacidad de reconocer límites y responder a elecciones. Es la devaluación del otro. En el relato de Judges, esto se refleja no solo en el acto violento en sí, sino también en la naturalidad con la que se narra. El levita no muestra ningún remordimiento. El anciano que propuso el intercambio guarda silencio. La ciudad continúa su rutina, y esta apatía es quizás más aterradora que la violencia misma. La frialdad con la que se registra la violencia sufrida por la concubina no solo se explica por la brutalidad del acto en sí. Revela algo más profundo. Una estructura cultural donde las mujeres, en lugar de ser reconocidas como sujetos plenos, eran tratadas como recursos para ser utilizados, descartados o negociados según la conveniencia de los hombres que las rodeaban. Esta lógica no es exclusiva de la antigüedad.
pero en el contexto de jueces aparece abiertamente, sin disfraces ni suavizamientos. La mujer, que ni siquiera es nombrada, se ofrece como solución para evitar abusos por parte del hombre visitante. Este no es un gesto de desesperación puntual, sino más bien un reflejo de un pensamiento consolidado, donde los cuerpos femeninos eran entendidos como propiedades de circulación social. A lo largo del texto, la concubina no habla, no reacciona y no elige. Su voz está reprimida de principio a fin. El silencio de la narración hace eco del silencio que se le impone como condición de existencia. No es solo el delito lo que hay que entender, sino también el entorno que lo permitió. Cuando el anfitrión propone entregar a su propia hija, aún virgen, junto con su concubina, no actúa fuera de lo esperado en ese contexto. Reproduce un modelo donde las mujeres son instrumentos de intercambio y su integridad física es menos relevante que el honor de un invitado masculino. El intento de preservar la dignidad de un hombre, incluso a costa de la destrucción total de una mujer, es un retrato cruel de una lógica que ha sobrevivido durante siglos y que, en muchas formas, todavía está presente hoy. El concepto de objetivación es precisamente ese: transformar a una persona en cosa. No se trata solo de desear o controlar, sino de anular la individualidad del otro, ignorando sus derechos, sentimientos y elecciones. Cuando un ser humano es reducido a una función, ya no es visto como alguien con valor intrínseco. La concubina se utiliza para satisfacer a una multitud enojada, luego se descarta en la puerta de la casa y luego se fragmenta en pedazos. No hay simbolismo más explícito de deshumanización. Esta deshumanización, sin embargo, no surge de la nada. Se sustenta en estructuras sociales, religiosas y legales que a lo largo de la historia han naturalizado el control sobre el cuerpo femenino. La Torá, si bien contiene instrucciones que buscan proteger a las mujeres en algunos contextos, también registra prácticas que hoy serían inaceptables. El matrimonio por obligación tras la violación, el valor de la virginidad como criterio social y el derecho del padre a entregar a su hija en matrimonio sin su consentimiento. Si bien es injusto juzgar a las sociedades antiguas según los estándares actuales, es necesario reconocer que tales normas han creado una base duradera para la marginación de las mujeres. Lo más alarmante es que, incluso en tiempos más recientes, estas prácticas han sido reinterpretadas y adaptadas por sistemas de poder que aún reproducen, de diferentes maneras, esta misma lógica. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido algún tipo de violencia física o sexual durante su vida. En muchos países, esta violencia no se denuncia, y en muchos casos, las víctimas ni siquiera tienen acceso a la justicia. Esto revela que la lógica de posesión del cuerpo femenino permanece activa, incluso en contextos formalmente diferentes. Cuando una sociedad permite que la dignidad de un grupo sea violada constantemente sin una reacción colectiva, está normalizando la exclusión, y esta normalización crea espacio para que se repitan las atrocidades. La esposa de los jueces 19 no fue la primera en ser silenciada, ni sería la última. Lo que resulta chocante, al leer hoy este texto, es darse cuenta de cómo la falta de reacción, tanto en el momento del abuso como después del mismo, sirve como metáfora de muchas situaciones en las que el sufrimiento femenino es ignorado o justificado. El levita, cuando lleva el cuerpo de su concubina a casa y luego lo mutila en 12 partes, no actúa por duelo. Su gesto es político, no emocional. Transforma el cuerpo de la mujer en un manifiesto. Cada pieza enviada a las tribus es una señal de protesta, no de arrepentimiento. Una vez más, se utiliza como un medio para lograr un fin. Su vida no es el centro del mensaje, sino solo el instrumento para generar conmoción. Este tipo de apropiación del sufrimiento femenino adopta muchas formas. En sociedades donde las mujeres son llamadas a defender causas, pero nunca ocupan puestos de toma de decisiones, o donde sus traumas se utilizan como herramienta de discurso sin una escucha adecuada, se repite la misma lógica: usar, exponer y luego abandonar.
El texto de Jueces es una denuncia involuntaria de esto. No hay ningún elogio allí para el coraje del levita. Hay un espejo del colapso moral que se produce cuando la empatía desaparece y el poder sobre los demás se vuelve rutinario. En lugar de limitarse a señalar a los agresores directos, el texto también confronta a quienes guardan silencio. El silencio de los demás residentes, la falta de resistencia por parte del anciano y la frialdad del levita. Todos estos elementos muestran cómo la violencia sexual no depende solo de un criminal, sino de una red de permisividad. Y mientras esta red exista, seguirá funcionando. Cuando el cuerpo de una mujer se divide y sus partes se distribuyen entre las tribus, no hay vuelta atrás. El gesto, brutal y simbólico, desencadena un efecto dominó cuyas consecuencias no se limitan a una indignación momentánea. Las reacciones que siguen revelan cómo las decisiones tomadas en estado de shock, sin una reflexión profunda, tienden a causar más ruina que justicia. El impulso de contraatacar, sumado a la falta de discernimiento colectivo, crea un escenario en el que las respuestas a los crímenes iniciales terminan generando nuevos ciclos de violencia. Al recibir los fragmentos del cuerpo, los líderes tribales reaccionan con asombro. Rápidamente se encuentran y deciden exigir que los benjamitas entreguen a los culpables. Sin embargo, la tribu de Benjamín se niega a cooperar. La negativa, en sí misma, no parece motivada por la justicia, sino por el orgullo territorial. La lealtad al propio grupo tiene prioridad sobre el compromiso con el bien común. La negativa no solo protege a los atacantes, sino que también obliga a otros a elegir entre retirarse o enfrentarse a uno de los suyos. El conflicto se vuelve inevitable, no porque sea necesario, sino porque la terquedad y el orgullo ya han tomado el lugar de la razón. Lo que sucede después es una guerra civil. 11 tribus contra una. Y esta guerra no se limita a castigar a los culpables. Se convierte en un intento de aniquilación. Se movilizan tropas, se arrasan ciudades y la devastación afecta también a personas inocentes. Los ancianos, las mujeres y los niños, todos se ven afectados. Lo que comenzó como una respuesta a un crimen específico se convierte en una campaña de exterminio. La justicia, que debería restablecer el equilibrio, es reemplazada por una venganza incontrolada. Esta secuencia de decisiones apresuradas muestra cómo el mal rara vez se limita a su punto de origen. Cuando no hay un esfuerzo consciente para detener el ciclo, éste se propaga. Los crímenes de Gabaa fueron cometidos por un grupo. La respuesta, sin embargo, recayó en toda una tribu, y esta generalización, motivada por el deseo de retribución, ignora los matices de la culpa individual. El resultado es una tragedia magnificada, donde los inocentes sufren tanto como los culpables, y a veces incluso más. Durante el enfrentamiento se pierden miles de vidas. Se estima que los muertos entre los israelitas llegaron a más de 40,000. Por parte de Benjamín, casi toda la tribu está diezmada. Solo quedan 600 hombres, escondidos en las montañas, sin mujeres, sin futuro. En este momento, las tribus que anteriormente pidieron justicia comienzan a darse cuenta del peso de sus acciones. El miedo a haber exterminado a una de las 12 tribus lleva a los líderes a buscar una solución. Pero, una vez más, la decisión que toman no sigue principios éticos sólidos. Habían hecho un juramento colectivo de que ninguna de sus hijas sería entregada en matrimonio a un benjamita. El compromiso, nacido de la ira, se convierte ahora en un obstáculo para la reconstrucción, y en lugar de revocar el juramento, los líderes buscan lagunas para eludirlo. Es en este punto que las decisiones empiezan a acumular perversidad. Identifican una ciudad que no asistió a la asamblea de guerra, Jabesh Gilead, y deciden castigarla por su omisión. Envían soldados allí. Matan a todos los hombres y a todas las mujeres que no eran vírgenes. Luego, las 400 supervivientes son entregadas a los benjamitas como esposas. Esta estrategia, basada en cálculos fríos, no resuelve el problema por completo. Aún quedan 200 mujeres para que los 600 hombres puedan formar familias. Entonces, surge un nuevo plan, igualmente torpe.
Hay un festival religioso cerca y los líderes instruyen a los benjamitas a secuestrar a las niñas que bailarían durante la celebración. La lógica utilizada es simple y cínica. Si las mujeres son tomadas por la fuerza, técnicamente los padres no romperán su voto, ya que no entregarán a sus hijas, se las llevarán. Cada una de estas decisiones, aunque diferentes en forma, conlleva el mismo defecto central: la sustitución de principios por conveniencia. La justicia se reinterpreta como algo manipulable, ajustable a los intereses inmediatos de quienes están en el poder. Lo que iba a ser una reparación se convierte en abuso, y lo que se suponía sería la redención se convierte en otra capa de dolor. Lo más trágico es darse cuenta de que, en ningún momento de este proceso, hay una discusión sincera sobre el arrepentimiento o la revisión de las propias acciones. La atención se centra en cómo preservar la imagen del grupo, en cómo cumplir los compromisos adquiridos, aunque sean injustos, y en cómo afrontar las consecuencias sin afrontarlas realmente. La muerte de la concubina, el crimen en Gibeá, la guerra, las masacres y los secuestros, todo esto está conectado a través de una cadena de malas decisiones. Una alimenta a la siguiente, hasta que no queda una salida limpia. Esta escalada muestra cómo el error inicial, por grave que sea, no tiene por qué determinar todo el curso de los acontecimientos. Lo que realmente empeora la tragedia es la incapacidad colectiva de detener el flujo destructivo. A cada paso existía la posibilidad de elegir otro camino, pero cuando prevalece el orgullo y la prisa por dar una respuesta, reemplaza el cuidado por la verdad, el futuro se contamina. La historia de Jueces termina sin una resolución moral clara, con heridas abiertas y un pueblo dividido. La sucesión de decisiones desastrosas que marcaron el conflicto entre las tribus reveló algo más que simples fracasos morales. Expuso, con inquietante claridad, la ineficacia de los sistemas que deberían garantizar la justicia y la protección. Cuando cada comunidad empezó a actuar por su cuenta, sin mediación real ni equilibrio institucional, la búsqueda de reparación se convirtió en un pretexto para multiplicar los abusos. El vacío dejado por las instituciones desestructuradas fue ocupado por impulsos, alianzas precarias e interpretaciones religiosas moldeadas por la conveniencia. La figura del levita, lejos de representar la estabilidad espiritual, ejemplifica este desequilibrio. No actúa como mediador de paz, ni como alguien guiado por valores superiores. Su papel, a lo largo de la narrativa, es pasivo en los momentos críticos y manipulador cuando decide reaccionar. Al mutilar el cuerpo de la concubina y esparcir sus restos entre las tribus, se apropia de un acto religioso, enviando un mensaje colectivo para provocar conmoción y obtener apoyo. No hay ninguna sugerencia de que buscara justicia genuina. Su gesto, si bien es eficaz como catalizador político, desvía el foco de la víctima y desplaza la narrativa hacia su propia indignación. Este tipo de manipulación no es infrecuente en contextos donde los líderes religiosos tienen un poder desproporcionado. Cuando la fe deja de servir como fuerza de orientación ética y se convierte en instrumento de control, el discurso se distorsiona. La Biblia, en varios pasajes, advierte sobre sacerdotes que utilizaban su posición para beneficio personal. En Jueces, esta advertencia se realiza en la práctica. El levita no se guía por valores espirituales, sino por un sentido distorsionado del honor. Aún más grave es la forma en que los líderes tribales utilizan rituales sagrados para justificar decisiones indefendibles. El voto de no entregar hijas a los benjamitas, hecho en medio del fervor de la crisis, se mantiene incluso cuando resulta destructivo. En lugar de reconocer su error y buscar la reconciliación, crean mecanismos paralelos para mantener la apariencia de fidelidad mientras distorsionan los principios que dicen defender. La promesa se vuelve más importante que la verdad. El formulario anula el contenido, y cuando esto sucede, los ritos se convierten en representaciones que esconden realidades perversas. Durante la masacre de Jabesh Gilead, lo que debería haber sido un acto de reparación se convierte en un nuevo crimen. La ciudad fue elegida como objetivo
no por criterios de justicia, sino por la ausencia de una alianza previa. Se vuelven culpables, no por omisión real, sino por no participar en una reunión armada. Este tipo de criterios revela la fragilidad del sistema de decisión colectiva de aquella época. Juicios basados en la presencia o ausencia, fidelidad circunstancial y lealtad a compromisos frágiles, en lugar de un análisis cuidadoso de la responsabilidad de cada parte. La apropiación de la fiesta religiosa para legitimar el secuestro de mujeres también muestra cómo se distorsionaron símbolos sagrados para encubrir actos de violencia. La celebración debe ser un momento de consagración y alegría. Más bien, se convirtió en el escenario para la ejecución de un astuto plan, donde la espiritualidad se utilizó como disfraz. El hecho de que los dirigentes consideren válida la estrategia de no entregar a sus hijas, sino dejar que se las lleven por la fuerza, expone la lógica de la manipulación. Es la letra de la ley que se utiliza para violar su propio espíritu. Estas distorsiones no son solo errores ocasionales, demuestran el colapso total de la confianza en los mecanismos de justicia. Cuando no hay nadie que garantice la imparcialidad, cuando los líderes espirituales actúan según sus propios intereses y cuando las decisiones colectivas se toman a partir de votos irreflexivos, el tejido social se desmorona. La justicia deja de ser reparativa y pasa a ser punitiva, selectiva y muchas veces simbólica solo para mantener la apariencia de orden. Este mismo patrón se repite a lo largo de la historia en contextos de crisis institucional. Siempre que se instrumentaliza la fe para proteger las estructuras de poder, en lugar de defender a los más vulnerables, pierde su credibilidad. Durante la Edad Media, por ejemplo, era común ver a líderes religiosos legitimar guerras y persecuciones basadas en dogmas, ignorando los principios más fundamentales de la dignidad humana. Lo mismo se observó en los regímenes totalitarios del siglo XX, donde las interpretaciones religiosas se utilizaron como herramienta de dominación política. En jueces, la ausencia de un sistema confiable permitió que decisiones absurdas ganaran legitimidad simplemente porque fueron proclamadas en nombre de una alianza o una promesa colectiva. Esto demuestra que no basta con tener leyes o preceptos. Debe haber personas dispuestas a interpretarlos con integridad e instituciones capaces de aplicar estos principios de manera responsable. La gente, en aquella época, no carecía de religión. Estaba sin dirección ética. No faltaron los rituales. Había falta de conciencia. Y esta diferencia es la que define si una sociedad se encamina hacia la restauración o hacia el colapso definitivo. Nada se resuelve cuando termina la historia. No hay una verdadera reconciliación. No hay sensación de que se haga justicia. Solo queda un vacío, el mismo que se fue formando lentamente desde el momento en que los vínculos fueron reemplazados por el interés, el orgullo y el miedo. El texto sagrado termina diciendo que cada uno hacía lo que creía correcto. Y esta frase, tan sencilla, lleva el peso de todo lo que se perdió. El pueblo no carecía de religión, pero había perdido su significado. Cumplió votos, asistió a fiestas e hizo sacrificios, pero ya no reconocía el valor de los demás, ya no escuchó el sufrimiento, ya no cuestionó sus propias certezas. Cuando esto sucede, cualquier decisión parece justificable, y poco a poco, hasta lo absurdo se vuelve rutinario. Esta historia no se conservó por casualidad. Nos molesta porque nos obliga a afrontar lo que preferimos ignorar, que el mal no comienza con grandes actos de violencia, sino con pequeños y repetidos desvíos. Esa justicia no puede sostenerse cuando falta valor para revisar las opciones, y esa fe, cuando se utiliza como escudo para ocultar los fracasos, deja de ser guía y se convierte en pretexto. Entonces, queda una pregunta. ¿Qué hacemos con estos recuerdos difíciles? Ignorarlos es más fácil, pero quizás el verdadero camino esté en escucharlos atentamente. Porque solo cuando reconocemos dónde hemos caído, podemos encontrar un punto de partida para hacer las cosas de manera diferente. Si disfrutó del contenido y desea apoyar nuestro trabajo para que podamos continuar brindándole más investigaciones y análisis en profundidad, considere hacer una donación de cualquier monto.
Esta contribución ayuda directamente al canal a crecer y producir materiales aún más ricos. Muchas gracias por su apoyo.